La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Recordaba esta mañana tuve una revelación, podría decir así, una revelación casual de la adoración, de lo que significa adorar a Dios. En un momento muy particular, no porque sea algo que nunca haya pasado, pasa siempre, solo que hoy el Señor se detuvo a mostrarme unas cosas esta mañana mientras tomábamos unos mates con la pastora. En un momento, algunos se enteraron, en un momento lo veo a mi perro acostado a mis pies. Y cuando lo veo ahí tirado de tal manera que no podía mover o no podía correr la silla con libertad porque él estaba ahí cruzado, inmediatamente vino a mi mente cosas viejas, cosas de seminario, de teología, y recordé algo muy, muy, muy viejo que aprendí hace muchos años, que lo había leído hace muchos años, y ahí lo pude ver en forma práctica. Juan 4:24 dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la palabra que en el griego se traduce adoración es una palabra que en la época bíblica se utilizaba se la comparaba con la actitud que tienen los perros para con sus amos. Cuando se quería decir cómo actúa un perro con su amo, se usaba esa palabra que la Biblia traduce adoración. Entonces entendí que eso es lo que Dios busca de nosotros. Y yo lo veía ahí acostado a mis pies y me levanto y voy para un lado, él mira donde voy, me sigue y se acuesta a mis pies. Y si me levanto y voy para otro lado, mira donde voy, me sigue y se acuesta a mis pies. Y a veces hace lío, a veces no se porta bien, a veces lo embromo, a veces le pego, a veces le hago cosas que le duelen. ¿Sabe qué hace? Cuando le pego y le hago cosas que le duelen, mira donde voy y se acuesta a mis pies. A veces para lavarlo, para limpiarlo, a veces para sacarle algo, tiene unos pelos muy, 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 muy duros y siempre se le enreda mucho. Le duele, le provoca dolor y grita de dolor. ¿Y sabe qué hace? Me lame las manos y se acuesta a mis pies. Eso significa adorar a Dios. Adoramos a Dios por quien es Él. Adoramos a Dios porque Él es Dios. Adoramos a Dios porque Él nos da vida, adoramos a Dios porque Él es digno. No adoramos a Dios por lo que Él nos dé. Porque yo le dé de comer o no, Él se acuesta a mis pies, ¿no? Viene a pedir algo, a veces le doy, a veces no, y Él, lo único que le interesa es estar acostado a los pies de su amo. Así debemos ser, y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Como lo que le contaba del perro y como tantas otras cosas que podría decirle, como algo de la historia que le voy a contar hoy en la palabra, que debemos adorar a Dios por lo que Él es y porque el Señor se lo merece. No por otra cosa, sino solamente porque el Señor se lo merece. A veces me gusta pensarlo y se lo quiero decir de esta manera. Si Dios no hiciera nada, si Dios no lo bendijera, si Dios no restaurara, si Dios no prosperara, si Dios no hiciera absolutamente nada, solamente y nada más que lo que ya hizo, que es enviar a Jesús a morir por nosotros en la cruz y a través de eso darnos salvación y vida eterna. Si eso fuera lo único que Dios hubiera hecho, aún así, Dios es digno de adorarle. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Hace calor? Me quedo en mi casa. ¿Hace frío? Me quedo en mi casa. Perdí la sube, me quedo en mi casa. Paró el tren, no hay tren, me quedo en mi casa. El pastor no me saluda, me quedo en mi casa. El pastor me saludó demasiado, me quedo en mi casa. Tengo mucho trabajo, estoy cansado. No tengo trabajo, Dios no me bendice. ¿Sabe cómo se llama eso en mi barrio? Ahora que la pastora se fue, se lo digo, porque si ella está acá me reta. Pero como ella no está y no me escucha de la oficina, yo se lo digo. Se llama espíritu de gataflora. ¿Quiere que se lo explique? Gracias. Pero adorar a Dios no depende de la bendición, no depende de lo que Dios haga. Adorar a Dios depende
de lo que Él es, depende de quién Él es. Porque la palabra dice que no se quedó con eso. En realidad lo que yo le estoy diciendo es algo hipotético, si Dios no hiciera, pero la palabra dice que Él sí hizo. Hizo más que eso todavía. Romanos capítulo 8 dice que Él hizo más todavía. Dice que Él, habiéndonos entregado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? Si Él hizo lo más grande, me acuerdo que yo siempre fui complicado, por eso los entiendo. ¿Cómo le va? También fui rebelde mucho, por eso los entiendo. Te doy la mano a vos porque si ves a uno por uno no termino más. No puedo predicar, ¿viste? Si tengo que empezar a saludar rebeldes, ¿sabe qué? Mejor ya cortamos acá. Y yo leía eso primeros meses en el Señor, estaba recién en la iglesia, y yo leía ese versículo y decía, pero bueno, si Dios te dio todo, ¿cómo encima pretendés que te dé algo más? Mire, mi pensamiento no estaba tan errado. Mi pensamiento en esa época, hasta que entendí que el amor de Dios está por encima y que la misericordia de Dios está por encima y que una vez que el Señor entregó a lo que más amaba, a su Hijo, ya no le importaba cualquier otra cosa. Así que si es capaz de darte la salvación a través de Cristo, escúcheme una cosa, todas las demás cosas están a nuestro alcance si adoramos, si amamos, si nos rendimos ante Él, si nos comprometemos con el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, una historia muy conocida para algunos, seguramente. Muy trillada y comentada, de la cual quiero detenerme hoy unos instantes. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Les voy a hablar de una mujer. ¿Quiere que les hable de una mujer? Quiero contar la historia de una mujer común y corriente, una más. En esa época, miren, no había tanta historia con cuestión de género, conflicto de género, violencia de género. Esta mujer no tenía esos conflictos, tenía otros conflictos un poquito más complicados, cosas que podían llegar a atentar propiamente contra su vida. Abrila, ¿te imaginas? Abrila. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarme 2 hijos míos por siervos. Comienza esta historia presentando a esta mujer de la que no sabemos su nombre, no sé cómo se llama, pero la presenta de una manera muy simple. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los... Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. O sea que yo podría decirle una mujer común. Una más entre todas, una del común de la gente, no había diferencia entre esa mujer y otras mujeres, eran todas las mujeres, las esposas de los profetas o de los hijos de los profetas, la escuela de los que estudiaban el oficio profético. Pero había algo que diferenciaba a esta mujer del resto. ¿Sabe qué es lo que diferenciaba a esta mujer del resto? Digan que no, porque no sabe. Lo que diferenciaba a esta mujer del resto era una necesidad. Ella tenía una necesidad que las demás o no la tenían o nosotros no sabemos que la tenían. ¿Usted tiene necesidad? ¿Está con necesidad? ¿Tiene algún problema en su casa, algún conflicto? ¿Algún problema económico, algún problema laboral, alguna crisis familiar? ¿Tiene algún problema en su casa? Si no tiene, avíseme, déme la dirección que voy a comer un asado. Si no tiene. Si tiene, gracias, con los míos me alcanzan y me sobran. Diferenciaba de sus compañeras, del resto de su comunidad, de su pueblo, pero no lo diferenciaba de nosotros. Una mujer con una necesidad. Y esta mujer con una necesidad, no solamente con esa diferencia, sino que hizo algo distinto a lo que tal vez hacían los demás y a lo que hacemos nosotros. Esta mujer con una necesidad no se quedó con su necesidad, sino que empezó a actuar. Y actuar en la manera correcta. Lo que yo quiero hablar, lo que le quiero expresar más o menos en unos minutos es cuál es la manera de salir de su necesidad. Ahora, la necesidad que usted tiene, dijo que tenía necesidad, ¿no? No importa cuál. La necesidad que usted tiene, ¿se la quiere sacar encima? No, porque algunos se enamoran de su necesidad, ¿eh? Algunos se enamoran de su crisis, de su conflicto, de su fracaso, de su dolor, de su problema. Algunos no quieren sacarse ese problema porque si les quitan el problema ya no tiene razón de existir. ¿Usted quiere dejar su necesidad? Si quiere dejar su necesidad, la palabra de Dios, como para tantas otras cosas, nos da la salida. El problema está que ya lo dice en el libro de Santiago, el apóstol Santiago dice que la palabra de Dios no es solamente para leerla. Porque es muy lindo leerla.
Es muy lindo estudiarla. Es muy lindo conocerla. Es muy lindo fanfarronear, mandarse la parte repitiendo textos de memoria, historias, versículos, conocerlos. Yo nunca sé dónde están, pero me conozco un montón. Es muy lindo, pero lo más lindo, lo que dice la Biblia, no es conocerla. ¿Qué es lo importante de la palabra? Ponerla en práctica, vivirla, practicarla, actuarla, meterse en ella, estar. Para eso es la Biblia. Usted tiene que cambiar su manera de pensar, o de ver, o de enfocarse en la palabra. Si bien una Biblia es un libro, estoy hablando en cuanto a lo material, porque en realidad no es un libro, son muchos libros, pero en lo material es un libro común y corriente, porque es un libro igual que cualquier otro. Lo único, no lo diferencia nada, podríamos decir que tiene la palabra de Dios, pero en cuanto a lo material, es un libro, con hojas, con palabras, que no tiene un valor sagrado en sí mismo. No se postre delante de la Biblia, por favor, no bese a la Biblia, no tiene valor de ser eso. La mía está toda mocha, mire cómo está, pobrecita. Toda pelada, mire, ¿la ves? Toda marcada por dentro, por todos lados, llena de papeles, de cosas que uno vaya a saber lo que tiene. El otro día, el domingo pasado, el anterior, estaba leyendo un texto en Génesis, y era tanto las cosas que tenía escritas sobre el texto, que no leía lo que decía el versículo. De todos los garabatos, anotaciones mías alrededor del texto, y estaba ahí, y no leía lo que decía el versículo, no porque me faltaban los lentes, sino de todo lo que había escrito. Pero ahora que lo saco de lo material, y lo material es un libro, en lo espiritual, esto no solamente es palabra de Dios. ¿Sabe qué más es aparte de palabra de Dios? ¿No sabe? ¿En serio no sabe? ¿De verdad que no sabe? No solamente es palabra de Dios. Esto en lo espiritual es Cristo. Cristo. Esto es Cristo. La palabra de Dios es Cristo. Por eso usted no tiene que solamente leerla, conocerla, estudiarla, aprenderla, memorizarla, ponerla en práctica, vivirla, comerla, meterse. Si usted quiere que su vida cambie. Los momentos espirituales, emocionales, las manifestaciones proféticas, las manifestaciones pentecostales, las grandes predicaciones, los momentos del mover de Dios son hermosos, alucinantes, son excelentes. Pero ¿sabe cuánto duran? El momento que los vivió. Del mismo modo que solamente dura el momento que los vivió, el mejor encuentro íntimo que usted pueda tener en una relación íntima con su esposo o su esposa. ¿Cuánto dura? El momento que lo vivió. Lo que hace a la pareja no es ese momento, sino lo que hace a la pareja es la relación entre las personas. Ese momento dura lo que lo vivió, pero si usted vive la palabra, su vida cambia totalmente. ¿Cómo me fui a los caños hablando de la palabra? Volvamos a la mujer. Esta mujer que tenía una necesidad, la palabra de Dios, y por eso fui a este punto, tiene la salida a esa necesidad. Y la salida a esa necesidad empieza ya y nomás en el primer versículo, mostrándonos lo que ella hizo. Le voy a leer de acá primero, después me voy a chismear, a pasear un rato por la pantalla. Le vuelvo a leer el versículo 1. Una mujer de los hijos de los profetas, ¿qué hizo? ¿Está leyendo ahí? Clamó. Ante la necesidad, clamó. ¿El problema era de ella o no era de ella? ¿Usted qué piensa? A ver, hagamos un panel. Hagamos un reality. ¿Era de ella o no era de ella? ¿Era de ella? No era de ella. ¿No era de ella? No era de ella. Era de su marido, no era de ella. ¿No? Pero era de ella. ¿Vos qué decís? ¿Que era de ella? No era de ella. ¿Vos decís que no era de ella? Era de ella. Me quedo en el primer punto antes de irme a ese segundo. Lo primero que hizo es lo que usted no hace. Cuando usted tiene una necesidad, se queja. Cuando tiene una necesidad, se aleja. Cuando tiene una necesidad, no va a la iglesia. Cuando tiene una necesidad, patalea. Esta mujer clamó. ¿En qué momento ponemos el clamor en la secuencia de nuestra necesidad? Nosotros actuamos como la mujer de flujo de sangre. ¿Sabe? ¿Recuerda lo que dice la palabra? Si conoce la historia, dice una mujer que durante 12 años estuvo flujo de sangre. ¿Conoce la historia? Dice que en un momento, sabiendo que andaba Jesús por ahí, se acerca a él y dice que había gastado todo lo que tenía en los médicos por su necesidad, por su enfermedad, y no había sido sanada. Cuando ya no tenía un mango, fue a Dios, reconoció a Cristo y ahí su vida cambió. Nosotros ponemos el clamor a Dios como lo último en la secuencia por nuestra necesidad. Esta mujer lo primero que hizo fue clamar al Señor.
No solamente puedo decir que clamó, sino que puedo decirle, me voy a ir a la palabra acostumbrada de los últimos meses. Antes de decirle clamó, no está escrito acá, yo le digo, ¿sabe qué hizo? Hizo algo. ¿Cambia la cosa si no haces nada? Si no haces nada, hizo algo. Cuando usted tiene una necesidad, tiene dos alternativas. Llorar por la situación o querer cambiarla. No sé si lo puede cambiar. No sé si tiene la manera, si tiene las herramientas. Capaz que no tiene la salida, capaz que no sabe qué hacer. Capaz que no tiene ni forma material, ni espiritual, ni mecánica, ni nada. No sabe qué hacer, pero hay que hacer algo. Cuando usted tiene una necesidad, tiene que hacer algo. Esta mujer actuó, esta mujer clamó. Inmediatamente, verso 2, ella había hablado con... no, me olvidé la mitad del versículo, mire usted. Eso por andar, por ir y venir. Volvé al 1, que me dejé la mitad. Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Le decía recién y le pregunté si el problema era de ella o no era el problema de ella. Cuando yo tengo un problema, cuando tengo una necesidad, cuando tengo una situación, corro el riesgo de quedarme lamentando la situación que estoy viviendo. Esta mujer tenía un problema que no era de ella, pero tenía un problema que tenía que resolver ella. Tenía un problema que ella nos generó, pero era un problema que las consecuencias las pagaba ella. ¿Quién había tenido la deuda? La deuda la tuvo su esposo. ¿Quién tenía que hacerse cargo de la deuda? Tenía que hacerse cargo de la deuda ella. Como si tu esposo te funde, tenía que hacer cargo vos, como siempre. Se tuvo que hacer cargo de resolver el problema, de resolver una deuda, de resolver esa necesidad. Pero hacerse cargo de resolver el problema no significa aceptar el problema. Piénselo, escúchelo y se lo voy a volver a decir. Hacerse cargo de resolver el problema no significa aceptar el problema. Hacerse cargo de resolver el problema no significa que usted tenga que hacerse cargo de la responsabilidad, la autoría del problema. Voy otra vez. Hacerse cargo de resolver el problema no quiere decir que usted sea culpable de la situación que lo llevó a ese problema. Voy de nuevo. Hacerse cargo del problema no quiere decir que usted haya fracasado o que sea un fracasado o que haya metido la pata o que sea un inútil o que no sirva. Solamente quiere decir que se tiene que hacer cargo de un problema. ¿Me va entendiendo? ¿Me va siguiendo? Esta mujer actuó, tomó una decisión, se levantó y se fue a hacer cargo del problema. Podríamos decir inmediatamente, pero le quiso echar el fardo al otro. Porque ella fue y directamente le reclamó a Eliseo que resolviera su problema. Eliseo rápido, ni lerdo ni perezoso le devolvió el problema. Pero cuando Eliseo se lo devolvió, ¿sabe qué hizo esta mujer? Actuó. Cuando viene una situación, cuando estás con una necesidad, cuando hay un problema en tu casa, tenés que actuar. Cuando hay una crisis, cuando la crisis golpea, cuando la deuda golpea, cuando el problema golpea, tenés que actuar. Cuando estás con el problema que no puedes salir de él, cuando la situación te envuelve y te está hundiendo, tenés que actuar. No importa quién fue el responsable, no importa culpa de quién fue, no interesa de dónde salió la situación, hay que resolver el problema. Antes yo lo decía de otra manera y voy a usar la manera antigua. No sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Si a usted se le vuelca una botella de aceite, no de leche, de aceite porque es más pegajoso, se le vuelca una botella de aceite, ¿logra algo con llorar sobre el aceite? ¿Le habla al aceite? No te derrame, le dice. No te vayas a matar caro. No manches la alfombra. Me va a quedar el piso marcado. La cerámica se mancha con aceite, le aviso. Por las dudas. ¿Soluciona algo con eso? No soluciona nada. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que actuar. ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen, digamos, no sé si adolescentes ya actúan de otra manera, pero más o menos por ahí? Ante el problema empiezan a echarle culpas al otro. Y capaz que uno se está prendiendo fuego, se está muriendo y está, fuiste vos. Deje de buscar culpas a su problema. Resuelva el problema. Deje de buscar culpables a su situación. Resuelva el problema. Deje de buscar a quién echarle el fardo, a quién decir que lo tiene que hacer. Deje de esperar que otro se lo resuelva. Tu siervo, ahorita aparece Adán hablando con Dios por Eva.
La mujer que tú me diste comió del fruto, y mirad vos ahora cómo estamos. Vos tenés la culpa, le dijo Adán a Dios. Deje de echarle fardo a otro para resolver su problema y deje de esperar que otro le venga a resolver su problema. Le voy a dar una mala noticia, queridos amados hermanos cristianos argentinos. Ningún gobierno va a resolver tus problemas. Ni intendente, ni gobernador, ni presidente. ¿Entro un poquito más? Ni concejal, ni diputado, ni senador. Ninguno va a resolver tus problemas. Primero, porque no les importa. Segundo, porque no tienen ni idea de cómo. Y tercero, porque no están para eso. De última te dije esa, pero no están para eso. Deje de esperar que pase como fue a comer alguna vez a un... no sé cómo se llama. A esos comedores que tipo, bueno, parece de la cárcel, pero no es de la cárcel. Que usted pasa con la bandeja y le sirven así sin... Comunitario. Yo me tenía en la mente un lugar que no era una cárcel, ¿no? Era un comedor, era el comedor cuando yo era cadete en una empresa en Microcentro, hace unos cuantos años atrás. No existía Puerto Madero todavía, mira. Es verdad, no existía. Yo paso por Puerto Madero y sigo viendo los galpones viejos. No hay casa, los tengo acá metidos. Iba a almorzar al comedor del Banco Nación. Una empresa cocinataria que le daba de comer a la gente, a los empleados del banco. Entraba al Banco Nación, segundo piso del banco, y ahí era abierto para cualquiera. Uno pagaba, era fijo el almuerzo, pagaba simplemente su ticket, agarraba la bandeja y pasaba por... ¿Conoces también? Ahí tenés. Y pasás el mostrador, que hasta el mostrador tenía como unos rieles de acero, entonces pone la bandeja ahí, corre rápido y le van, muy amablemente, le van tirando el menú del día, porque otra cosa no había para elegir, ¿no? Pero una comida muy accesible, no tengo relación de valores, no tengo ni idea de lo que vale hoy comer afuera en Capital, pero tal vez, por decir, no sé, 30 pesos, 40 pesos un almuerzo, una cosa así, o capaz menos. Era algo muy, muy accesible. Entonces usted pasaba y le metían, y cuando llegaba al final, le metían el pan, le metían el postre y sentate y aguantátela. Eso no es la vida. Esperar que otro le dé. Esperar que otro le sirva, resignarse a lo que le den, aceptar sin chistar lo que le sirvan. La vida es una situación distinta donde usted tiene que actuar. Esta mujer, ante la necesidad, actuó. Primero clamó, segundo se levantó, fue a llevarle el problema a y le dijo, yo no tengo nada que ver. Literalmente, mire lo que le dijo Eliseo en el versículo 2, le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué venís a mí? ¿Qué me pedís a mí? ¿Qué me preguntás? ¿Qué puedo hacer yo? Clame a aquel, pida a aquel que tiene la capacidad de resolver su problema. Vaya a aquel que tiene en sus manos la capacidad de bendecirlo. Hay uno solo con esa capacidad. Y casualmente no se llama Mauricio Macri. Y le quería decir ministro de Economía, pero no me sale el nombre raro ese del tipo que está ahora. No se trata de ese, ni la gobernadora ni nadie, se trata de uno solo, se trata de Jesucristo, el único que puede cambiar su realidad. Actuó, clamó, se levantó. Y lo tercero o lo cuarto que hizo es lo que a usted menos le gusta. Le gusta menos que clamar, le gusta menos que actuar, le gusta menos que levantarse. Es más, en el discipulado yo lo clasifico entre una de las malas palabras cristianas. ¿Sabe cuáles son las malas palabras cristianas? Esa es una, pero no es esta. Las malas palabras cristianas son compromiso, obediencia, responsabilidad. Usted habla de eso en la iglesia y ya lo mira como que lo estuviera insultando. Esta mujer hizo lo que menos nos gusta. Obedeció. No era argentina. O era coreana o ecuatoriana. Ambos los ecuatorianos, pero... Argentina seguro que no era. Paraguaya menos todavía. Pon esto acá. ¿Y por qué?
¿Y para qué? ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Y si lo hago, qué pasa? ¿Y por qué no lo pones vos? Esta mujer obedeció inmediatamente cuando Eliseo le habló. Versículo 2 y versículo 3. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Bueno, después vuelvo a este punto, sigo para adelante. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Versículo 5, mire lo que dice. Lea, a ver, ¿qué dice? Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella, sus hijos, y ellos les traían, bueno, los mandó los pibes, vaga esto, ¿no? Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. ¿Qué hizo la mujer? Lo que el profeta le dijo. ¿Hace usted lo que el profeta le dice? Me metí en un terreno complicado ahí al decir eso. Claro, porque si viene el profeta mondongo, hace lo que dice. Pero si no es el profeta mondongo, no hace lo que dice, hace lo que quiere. Y después, como dice el libro de Proverbios, que habla del necio, dice que el necio toma sus decisiones equivocadas y después le echa la culpa a Dios. Así somos nosotros, no hacemos lo que nos dicen y después le echamos la culpa a Dios. A más de uno le vengo diciendo durante más de un año, levántate y hacé algo. ¿Qué? No sé, algo. Pero no sé qué hacer. Inventa algo. Mire, yo no quiero hablar de política porque gracias a Dios ya estoy entrando de vuelta, ya estoy volviendo a mi viejo yo. Estoy de a poquito volviendo a mi viejo yo. En la época en que decía, no hablo de política no porque no me gusta, sino al contrario porque me gusta demasiado. Estoy volviendo de a poquito. Pero le voy a decir esto. Rozando tal vez el terreno de la política. No importa el plan político del gobernante político, del diputado, del senador, del presidente, del ministro, no interesa. No importa lo que digan, no importa cómo lo digan, no interesa lo que hagan. A nadie le importa su vida. Solamente a Dios le interesa nuestra vida. Por eso tenemos que actuar. Y en este país, se lo tengo que decir con compromiso, realmente se mueren de hambre los que están en situaciones marginales. Les puedo asegurar que tenemos un hermoso país, con una hermosa gente, con un hermoso pueblo, con una creatividad, una habilidad, una inventiva que otros lugares envidian. Envidian. Conozco gente, muchos de los que están acá sentados esta noche, que de la nada hacen empresas. Que se le cayó un pelo y ahí ya tuvo una idea. Por eso yo tengo mucha idea. No es lo mío tener ideas, pero... O sí tengo para otros, no para mí. No es la gracia que Dios me dio en ese sentido. Así que en realidad uno no se muere de hambre. Una vez le dije a alguien que estaba pasando la peor de las necesidades, le dije a alguien, ponete a hacer pizza y regálala. Miento, a 2 personas le dije eso. Una persona dijo, buenísimo. Lo hizo, ¿sabe qué pasó? Empezó a hacer en cantidad. El otro, ¿sabe qué me dijo? No, pero ¿sabe lo que me cuesta hacer 10 pizzas? Que tanto de harina, que esto, que lo otro. ¿Cuánto necesitas? ¿100 pesos? Tomá 100 pesos. No, pero ¿sabes qué? Que mi esposa no quiere. ¿Es un problema de la crisis? ¿Es un problema del país? ¿Es un problema de la política? ¿O es un problema nuestro? Haga algo. Esta mujer obedeció lo que el profeta le mandó a hacer. Esta mujer, vuelvo para atrás a versículo 3, no menospreció como que menospreciaba lo que tenía, no menospreció lo que tenía en su casa. Cuando él le dijo, mostrame qué tenés en tu casa, ella dijo, no tengo nada, solamente una vasija de aceite. No menosprecies tu capacidad, tu habilidad, tu pensamiento, tus ideas. Las ideas que tenés, esas ideas que tal vez no sabes cómo desarrollar, no son tuyas. Una vez me dijo un profeta, lo amé a ese tipo ese día. Me dice, anda adelante con el plan que tenés en la mente porque no es tuyo, Dios te lo dio, no sos tan inteligente.
Así me dijo el desgraciado. Esa idea no es tuya, no sos tan inteligente, eso es de Dios. Sinvergüenza, zaparrastroso. Pero crea, porque el libro de Efesios dice que lo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestros sueños, vienen dados por Dios, porque también dice la palabra de Dios que el Señor nos da, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Lo que usted quiere, ya tiene la capacidad para hacerlo. Solamente tiene que levantarse y hacer. Actuó, clamó, se levantó, obedeció. Y termino el último punto porque ya me están amenazando estos dos de este lado. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Y voy rápido a terminar esto directamente. Para salir de su necesidad, le fui haciendo una secuencia de cosas que no quiere hacer. Ahora depende de cada uno que lo quiera hacer o no. Le di la secuencia de cosas que no quiere hacer. Actuar, clamar, levantarse, obedecer. Último punto para salir de su necesidad. ¿Quiere salir de su necesidad? ¿Pero de verdad? ¿Quiere que cambie su vida de verdad? Mire que este año es un año de decisiones. Es un año de decisión. Es un año de determinación. Donde, como hablaba con uno hace unos días, se separan las aguas y se va a empezar a ver de un lado y del otro quién cree y quién no. ¿Vio alguna vez una foto de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Vio alguna vez una foto entre la frontera entre México y Estados Unidos? Bueno, me quedo con esa. Del lado de Estados Unidos ve todos los edificios de construcción, del lado de México ve todo villa. Esa es la determinación a la que Dios nos lleva. ¿De qué lado quiere estar? ¿Del lado de los que creen o del lado de los que no? Si usted quiere salir de su necesidad, empiece a involucrar a su comunidad. Empiece a relacionarse y a involucrar a aquellos que están a su alrededor. Afecte el lugar donde está. ¿Usted se imagina el desparramo que habrá hecho esta mujer con sus hijos? ¿Usted se imagina el lío que hizo entrando a la casa de cada uno, pidiendo vasijas a todos los demás, molestando al vecino de al lado, al de atrás, al del fondo, al de enfrente? Me viene a la cabeza el perro de enfrente de mi casa que no para de ladrar un momento del día. Encima es un desgraciado obediente. Porque salgo a la puerta de mi casa, abro la puerta, lo miro y el tipo se calla. Porque está de frente, así. Se calla y se va. Cierro la puerta, vuelve y empieza otra vez. Diga que es perro y amo los perros, porque si no, no sé lo que pasaría si fuera de otra raza. Afecte el lugar donde está. Miren, me voy a colgar de las palabras del Papa. Señor mío, miren. Cuando el año pasado o el anteaño, no recuerdo, en Brasil dijo y habló a la juventud, les dijo, hagan lío. Me cuelgo de esas mismas palabras. Afecte el lugar en donde está. Empiece a involucrar a su comunidad. Empiece a buscar las vasijas vacías. Vivimos una época de vasijas vacías. De gente sin rumbo, sin propósito, sin sentido. Sin identidad, sin meta, sin dirección. Vivimos en una época de una juventud, que no digo juventud perdida, pero la juventud actual es una adultez perdida. Sin meta, sin sentido, sin rumbo y sin dirección. Vivimos en un mundo de vasijas vacías. Por eso dice la palabra, buscad vasijas vacías, no pocas. Porque tenés de sobra. A donde vayas va a tener vasijas vacías. Afecte a su comunidad. Afecte el lugar que se mueve. Y de lo que usted tiene, dele al otro. Es más bienaventurado dar que recibir. Dice el libro de Génesis que mientras exista el cielo y la tierra,
el verano y el invierno, el frío y el calor. ¿Existe el calor? ¿Usted qué dice? Existe el calor, ¿no? Existirá la ley, eso se lo agrego yo, de la siembra y la cosecha. Dice, existirá la siega y la sementera. Existirá la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir, como dice el libro de Gálatas, todo lo que el hombre siembre, lo mismo cosechará. Si usted siembra condenación, cosecha maldición. Si usted siembra bendición, cosecha prosperidad y restauración y la solución a su necesidad. Es más bienaventurado dar que recibir. De lo que usted tiene, ¿pero qué tengo? Si yo me respondo esa palabra, tenemos otra prédica más. Y no quiero que me echen. Entonces no me respondo. De lo que tiene, del Espíritu, de la palabra, de lo que Dios hizo. Le decía a un muchacho que congrega a la mañana, los domingos, en el culto de la mañana. Me dice, pastor, ¿cómo hago para a tal persona poder expresarle la situación, poder sacarla de su dolor, de su pozo? ¿Qué le digo? Me decía, ¿qué versículo, qué palabra, qué texto? Digo, no, nada, mucho más fácil. Le dije, contale lo que Dios hizo en tu vida. Decí cómo vos te sentís, cómo estabas antes y cómo estás ahora. Nada más. Y eso fue, me dice, ya lo hice, sí, así me contó toda la situación, que mañana vamos a charlar de eso. Empiece a afectar a su comunidad. ¿Cómo termina la historia? Póngase en pie, por favor, que se hizo tarde. Versículo 7. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Voy a ir un cachito más a lo que siempre se menciona en este texto. Tenía una necesidad, el Señor la sacó de su necesidad, el Señor prosperó sus caminos, a través de ese aceite pagó sus deudas, y uno podría decir, ya está. Y no podría decir ahí, bueno, listo, pago las deudas, sigo mi vida. No. Le dijo, y vivan de la plata que les quede. Le dijo, no vas a laburar más. Sirva a Dios, afecte su comunidad, obedezca la palabra de Dios, levántese, clame, actúe, y su vida va a estar llena de bendición. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.